Buenas tardes, noches. Saludándoles a través del espacio Migrante, esta es tu voz. En nuestro resumen ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que México recibirá 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, después de conversar telefónicamente con el presidente Vladimir Putin. La relación entre México y Rusia se caracterizó cuando Unión Soviética en un reconocimiento implícito de México hacia los gobiernos de Brezhnev, Andropov, Chernenko, Gorbachev, y de Gorbachev, Yeltsin, y Yeltsin ese salto importante hacia Putin. Antes, en 1986, visitó México el ministro de Exteriores de Mikhail Gorbachev, en ese momento, quien cambió y modificó la política exterior de la Unión Soviética, que encabezó durante varios años. Dos cancilleres fueron básicamente, uno Andrei Andreyevich Gromyko y el segundo Eduard Shevardnadze. Ellos fueron los pilares de la política exterior de Unión Soviética, y con Rusia como tal encabezada por Vladimir Putin, Dmitry Medvedev. En otros temas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el presidente López Obrador presenta síntomas leves de COVID-19, por lo que es esperarse una recuperación pronta y satisfactoria. Además, informó que ella se hará cargo en la conferencia matutina que el presidente ofrece todos los días y en la que pronto, Migrante, esta es tu voz, hará eco ahí en la matutina del presidente López Obrador. ¿Qué ocurre de acuerdo con la Constitución mexicana? En la ausencia del presidente, el secretaria de Gobernación asume el cargo de ejecutivo, mientras el ejecutivo se recupera, en este caso, de COVID-19. Hay diferentes versiones de cómo contrajo el ejecutivo COVID, pero pues el presidente tiene un equipo de médicos expertos en la materia que ahora lo asesoran para revertir esta condición. Más allá de la polémica, Sánchez Cordero dijo que la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por la filtración de un nuevo expediente de Ayotzinapa que involucra a militares, policías y sicarios con la desaparición de los 43 normalistas está ahí vigente. Ya en su momento el padre Solalinde, recordarán ustedes, afirmó en el 2017 que era posible que los 43 jóvenes de Ayotzinapa fueran incinerados en los crematorios de la zona militar de Iguala, ya en Guerrero. Este tema seguramente se corroborará en los tiempos por venir y causará revuelo en las Fuerzas Armadas, sin olvidar que el general secretario responsable de Sedena en ese momento era Salvador Cienfuegos, criticado por su liberación y exoneración por parte de la Fiscalía General de la República. El canciller Marcelo Ebrard y Olga Sánchez Cordero informaron que se realizaron una prueba de PCR para detectar si hubo o no contagio de COVID-19, porque ambos acompañaron al Ejecutivo Federal en su visita a Nuevo León el pasado fin de semana, donde se reunieron con diversos empresarios de la cúpula empresarial neoleonesa y el gobernador, el Bronco, de esa entidad. El acuerdo establece que los gobiernos, esto es muy importante, gobiernos y entidades federativas, así como personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, pueden adquirir de manera directa vacunas contra COVID-19, como se ha difundido ya este lunes. La verdad es mínimo el número de connacionales que ha logrado asegurar su vacuna frente a COVID-19. Son de los 129 o 130 millones de mexicanos que conformamos la República Mexicana, dividida en 50 estados, solamente el menos 0.1%, 600,000 mexicanos, prácticamente del sector salud, aún no llega a adultos mayores, esto podría ser en marzo, quienes recibieron ya la primera vacuna Pfizer, pero a Pfizer se le agotaron sus vacunas
y por eso el presidente López Obrador, con la ayuda de su canciller, buscaron al homólogo Putin, al saber, como dice hoy una información científica, que la vacuna Sputnik es 92.3% segura para inocular a la población que desarrolla el COVID-19. Y esto es necesario porque las noticias terribles sobre el paso de la endemia en México pues se cobran la vida no solo del ciudadano común, sino también de funcionarios de la administración pública capitalina, como fue el caso del subsecretario de alcaldías, hombre cercano a la alcaldesa Sheinbaum, y quien fuera alcalde de Xochimilco en la pasada administración. El Instituto Nacional de Geografía e Informática informa que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, ahora sí tenemos ya una cifra específica para ustedes de cuánto somos el total de connacionales residentes del norte al sur del Río Bravo, del norte al sur del Charco, como se dice. Pues de acuerdo con el INEGI, en el país se registraron 126.014.024 personas. Esto puede tener un error en el cálculo y realmente dejar a la población cerca ya de los 128 millones de mexicanos. El dólar se vendió en la República Mexicana a 20.66 pesos, en Citibanamex 25 centavos más que en el cierre del viernes, y se compra en 19.65. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitará que le sea quitado el fuero constitucional al diputado federal exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, por presunto enriquecimiento ilícito. Él fue una persona cercana al antiguo Palacio del Ayuntamiento y fue diputado del PRD. Al final pretendió dejar el PRD para sumarse al PT, pero los morenistas, no olvidar que en la campaña para la alcaldía de Coyoacán, amigas y amigos, en este espacio Migrante, esta es tu voz, la Ciudad de México tiene 16 alcaldías. Antes eran delegaciones políticas que se crearon durante el gobierno del presidente Echeverría y el regente entonces, ahora jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero en ese entonces Octavio Sentíes Gómez. Eran 16 alcaldías. Se piensa que Iztapalapa podría partirse en dos como Gustavo Madero, pero así se divide la jurisdicción política de la Ciudad de México. Entonces Mauricio Toledo pues desvió recursos de Coyoacán y podría ir a prisión este diputado federal, que puede perder su fuero en esta legislatura, de la que representa al PRD por representación proporcional. Él aspiraba a ser candidato a alcalde por Coyoacán, pero pues la acción de la justicia de la Fiscalía Capitalina irrumpió en su camino. Y les decía acerca de las bajas en la Ciudad de México derivado del COVID-19. El subsecretario de Programas Delegacionales y Ordenamiento de la Vía Pública de la Ciudad de México, Avelino Méndez, falleció, como informó en su cuenta de Twitter la jefa de la Ciudad de México. Avelino Méndez, repito, fue el alcalde de Xochimilco. Así que hoy el gobierno capitalino vive esta condición. Y también en la Ciudad de México, amigas y amigos de Migrante, esta es tu voz, la línea 1 del sistema de transporte colectivo conecta Cuatro Caminos con Taxqueña. Hace 15 días sufrió una terminal de carga que se ubica en la calle de Delicias, donde está la central del sistema de transporte colectivo, una avería, y esto mantuvo pues 2 semanas y media a los citadinos fuera de este transporte estratégico, y lamentablemente en tiempos de COVID llevó a grandes concentraciones, lo cual no quisiéramos. Aunque usted use cubreboca, tal vez no con la careta, pero las grandes concentraciones llevan a un mayor número de contagios y letalidad, como ahora sucede en la Ciudad de México. Hoy recomendaré a ustedes la lectura de 2 libros críticos severos sobre la conducción de las autoridades sanitarias respecto al COVID-19. La senadora panista Xóchitl Gálvez propuso al chihuahuense Gustavo Madero para que tome las riendas en la bancada de la Cámara Alta, y es que Madero enfrentó a la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, en el proceso interno de elección de candidato a gobernador de Chihuahua. Como se sabe, Maru Campos era la presidenta municipal de Chihuahua, Madero senador de la República, y ayer, de acuerdo con la última información, estamos por confirmar, Maru Campos es ya eventualmente la precandidata del gobierno
del PAN, que es el partido gobernante que encabeza Javier Corral por esa entidad, y a las y los chihuahuenses que residen en Nevada, California. En breve estaremos transmitiendo con ustedes y sus candidatos. Ustedes fijarán la agenda para que las y los migrantes chihuahuenses al norte del Bravo, y particularmente en California, Colorado, Nuevo México, puedan fijar temas, y Texas, desde luego, temas para sus candidatos como migrantes chihuahuenses que se ubican allá en el norte del río Bravo. Un diputado de Guatemala dijo esto, gravísima información, que al menos 13 guatemaltecos están entre alrededor de una veintena de personas que fueron halladas calcinadas y con disparos en una zona en México cercana a la frontera. ¿Recuerdan este evento ocurrido en el estado de Tamaulipas allá por el 2011, cuando otros en San Fernando, Tamaulipas, es el lugar donde más de 70 de varios países centroamericanos del Triángulo Norte, principalmente Honduras, El Salvador y Guatemala, cayeron derivado precisamente de esta condición, la inseguridad que permea en la franja fronteriza, sin olvidar que hay 3.250 kilómetros que dividen a la línea divisoria. En estas notas finales, Joe Biden firmó este lunes una orden que revierte una política del Pentágono que prohibía en gran medida a las personas transgénero unirse al ejército. Y la empresa Moderna dijo hoy que planea comenzar ensayos clínicos de una versión refuerzo ante la variante sudafricana de COVID-19, y hay pruebas que afortunadamente muestran resultados apropiados. Hasta aquí con lo más importante que resalta la información de México y el mundo. Lo más importante es que tú marques la línea, a nosotros, tus conductores, y finalmente ustedes y nosotros podamos de manera conjunta hacer la información que día con día nos interesa. Este es el tercer programa de Migrante, esta es tu voz, saludándolos desde la República Mexicana. Cuídense, manténganse en casa, pronto, y más ústedes en la Unión Americana, ya con un programa adecuado de vacunación, sin olvidar que el presidente Joe Biden señaló que los 100 primeros días de su administración contará, o más de 100 millones de estadounidenses podrán vacunarse frente a COVID-19. Esto y más en Migrante, esta es tu voz. Now I will summarize to you the most important issues that were delivered to you in Spanish and now in English for our nationals who have been settled in the USA since many years ago. One of the most important issues in regard to today's main news was the phone call that both President of Mexico, López Obrador, Andrés Manuel, and his Russian counterpart, Putin, has made earlier in the morning, in which Putin approved delivering to Mexico millions of vaccines that will support the health of Mexicans who can find a way to vaccine against COVID-19. The history of Mexican former Soviet Union and today's Russia relationship goes back to the end of the Second World War, and Mexico has been a close friend of both the Soviet Union and Russia. That is why during the Cold War that was led between America and the Soviet Union, the Russians or the Soviets never supported guerrilla movements within Mexico because they were close to the Mexican government, and the Mexican government managed to send its most important ambassadors, former secretaries, as former director of Pemex, Jorge Díaz Serrano, as its ambassadors before the Soviet leaders, late Soviet leaders. And let me tell you something else. The last visit of an important official, Russian official or Soviet official to Mexico was when former Foreign Relations Soviet leader Edward Shevardnadze visited Mexico in late 1986 while President de la Madrid was in charge of Mexico, and he exchanged different point of views with his Mexican counterpart
Bernardo Sepúlveda. So things have changed dramatically, and today Mexico and Russia are closer. There are some analysts who has warned the Mexican government because they stated, if you are close to the Russians, you might get possible calling from Washington, because it is well known that relations between Russia and today's Joe Biden, president of the United States, are not as good as they were with Donald Trump. And I will explain to you why. Because in 2012 and 11, when the Russians celebrated their parliamentary elections, then Hillary Clinton, the former Secretary of State, warned of a possible fraud in the Russian balloting system. And that is why the Russians reacted with angry, and they supported Donald Trump during the presidential elections of 2016. So Mexico will try to manage a relation between Russia, Moscow, and Washington in order that Mexico could have the benefits in its own people while having the Sputnik V vaccine that we all Mexicans need, because as far as today, just 600,000 Mexicans have been vaccinated, but we are talking about a population close to 126 million Mexicans. So that's the main reason I'm telling you that both Russia and Mexico are getting closer in this real bad moment, the worst moment in Mexican health history, probably worse even than the appearance of the Spaniard flu, which took place in 2014. So those are the main issues that I'm trying to summarize to you. And don't forget, President Lopez Obrador got diagnosed with COVID, but according to his own surgeons and the Interior Secretary, who's taking his post during the press conference every day, he will recover in a couple of days. So thanks very much for allowing us to deliver, exchange news with you. Hope we'll have an answer from you on the days to come. Please stay at home. Stay at home, it's important. And be good and with health.